Bien, entonces comenzamos y ya ahí me avisa mi hermano Amén. Patricio si va llegando alguien para incluirlo. Eh, hemos visto ya, pregunto primero, a ver, porque es necesario preguntar para ir reforzando o ir retroalimentando los conocimientos, por lo cual pregunto, mis hermanos presentes, si me pudiera indicar cuál fue la primera clase, de qué se trató en forma muy breve. La primera clase que vimos, ahora estamos en la tercera. Eh, Hinduismo. hermano Sergio, Clase, la primera, hinduismo. correcto, gracias. La segunda, ¿alguien me podría agregar qué clase vimos en la segunda, la anterior? ¿De qué se trató? Es una muy conocida por nosotros, debido a que mucho se menciona en las Sagradas Escrituras. ¿De acuerdo? Judaísmo. Correcto, judaísmo. Muy bien. Hoy día nos corresponde, ya que hay mucho que hablar, mucho que decir, pero en la vida la vida es así, el tiempo es muy corto. La vida es corta eh, en sí mismo y queremos hacer muchas cosas en la vida, pero tiempo no tenemos aquí en la tierra bastante, o quizás Dios nos da lo necesario para hacer lo que tenemos que hacer de una manera justa, proporcionada, etcétera, etcétera. Y en este caso, vamos a ver hoy día, nos corresponde, y no sé si se recuerdan el patrón que estamos utilizando para poder eh, pasar todas estas cinco religiones más relevantes de la historia de la humanidad, en el sentido de también, pero eso se le pregunto a ustedes mejor, ¿cuál patrón utilizamos nosotros? Porque sí hay religiones que fueron muy relevantes en la historia, pero ya no se practican propiamente tal, porque ya todos sus seguidores ya a través de la historia ya no existen en la tierra, no están vivos, por lo cual las dejamos de lado por un momento y estamos viendo cuál es el común denominador de estas religiones, qué tienen en común. ¿Alguien me podría recordar eso? ¿Qué tienen en común? ¿En base a qué estamos examinando estas religiones? ¿Cuál es lo que tienen en común que destaca por sobre, por ejemplo, las religiones, el panteón griego, la mitología romana, la babilónica, la egipcia, ¿cierto? La rica, las ricas divinidades, digamos así, el panteón grande de divinidades egipcias, todo eso, pero hay algo que es en común con todos estos credos religiosos, que es cierto la cantidad de personas vivas que pueden ejercer culto en estas religiones. Y por eso ahora vamos en la tercera, la primera, ¿cierto? Como decía nuestro hermano estudiante, es el hinduismo, ¿verdad? Luego viene el judaísmo en antigüedad, atribuyéndose su antigüedad, ¿cierto? Eh, partiendo prácticamente o situándolo con la vida de Abraham. Luego, ahora, hoy día nos corresponde, ¿cierto? El budismo. Budismo. Dentro de las religiones comparadas, el budismo es muy interesante, muy atractivo y sigue siendo muy atractivo no solamente para las personas, los habitantes de Asia. De hecho, cierto, como acá dice, el budismo es practicado por más de 500 millones de adeptos. Es una gran cantidad, mucho más que la del judaísmo que vimos en la clase anterior, pero como estamos usando también no solamente la cantidad de seguidores, sino también la cantidad, me refiero a la antigüedad
que vamos desde la más antigua, ¿verdad? El hinduismo, pasando por judaísmo, ahora nos corresponde el budismo. Repito, y refuerzo lo dicho. Sí, son la con mayor cantidad de seguidores, pero también desde la más antigua, o sea, seguidores vivos, porque ya las otras ya no existen las personas que adoraban a sus dioses de diversas naciones y culturas. Entonces vemos que tenemos seguidores del budismo en diversos países muy grandes, muy populosos como China, Japón, Tailandia, Sri Lanka, Corea, Vietnam, ¿verdad? Ahora bien, eh, aquí nos dice que el budismo propiamente tal no se centra en la idea de un Dios personal, de un Dios creador, sino una visión filosófica más que todo del sufrimiento humano y su origen y el camino para eliminarlo. Bueno, aquí tenemos un mapa donde lo que está marcado en color anaranjado son las regiones donde es más fuerte el budismo, donde está muy presente el budismo. De hecho, el budismo estuvo presente siempre, siempre, desde cuando han transcurrido diversos gobiernos y reinos en China, en la misma India, muchas veces siendo también perseguido por ciertos jerarcas, ciertos gobernadores, emperadores. Pero aquí vamos a ver algunas cosas muy anecdóticas sobre el budismo y cómo también se le hizo oposición muchas veces. Por ejemplo, situémonos un poco en el contexto eh, de la Primera Guerra Mundial y el avance del Estado bolchevique en Rusia, donde también influyó en el comunismo en China, por lo cual los chinos, ¿cierto? Igual que los rusos en ese momento, o miraban la religión como el opio del pueblo, es decir, que algo que era como algo que a la gente le hacía sentir mejor, pero que no tenía mayor validez debido a su pensamiento agnóstico o ateo de plano. Entonces el budismo sí también tuvo problemas de persecución. De hecho, el Dalai Lama de ese momento y algunos sucesores también pasaron persecución y tuvieron que asilarse en otros países debido a que de la oposición de los países marxistas, que para ellos la religión no es lo contrario a lo que ellos profesan. Pero pues, situémonos ya, volvamos a lo que dice Cabral sobre el budismo. Recordemos que este señor es el autor del libro Religiones, Sectas y Herejía, que es el libro de cabecera que podemos tener acceso, que ya un hermano generosamente ya se me adelantó y estudió el libro, lo cual me dio mucha ira y no, hacía bromas. Eh, Cabral afirma que el budismo más que una religión es una filosofía ética y existencial. El Dios personal está ausente y la salvación es entendida como la extinción del yo. Y ahí viene el problema o digamos la característica principal del budismo, que es el nirvana. Todos hemos escuchado alguna vez del nirvana, ¿verdad? El nirvana. Incluso había un grupo musical por ahí que se llamaba Nirvana. Eh, ahora bien, el budismo, y esto aquí nos quede muy claro, bueno, dice, ¿tú quién eres? Yo, de hecho, aquí donde en mi ciudad conozco personas que se declaran budistas, pero estoy seguro que si yo les pregunto más profundamente qué es lo que profesa el budismo, o qué es lo que piensan ellos, qué va a pasar con su alma, su vida futura, etcétera, no tienen mayores conocimientos. También, ¿por qué? Porque también pasa a ser como una especie de moda en algunos ambientes intelectualoides. Pasa a ser una especie de moda, ¿por qué? Porque es atractivo, porque em, te invita, está asociado, por ejemplo, al cuidado de la alimentación, igual que lo que pasa con los hindúes. Más adelante también vamos a hacer una comparación entre los dos credos, las dos religiones. Vamos a ver que tienen bastantes similitudes, pero en este caso, bien, volviendo al tema del alma, niegan el alma individual.
Anatsman. Y su objetivo final no es la vida eterna, como muchas de las otras religiones monoteístas e inclusive politeístas, recordemos por ejemplo los egipcios, ¿verdad? Que sí creían en la eternidad, ¿verdad? Incluso pesaban, tenían que pesar con una pluma su corazón, un dios egipcio para ver si era digno para entrar en el reino espiritual, el reino eterno. Entonces, vemos que aquí hay una gran, pero grandísima diferencia ya con otros credos religiosos, que es que si bien hay, bueno, sigamos viéndolo acá, hay diversas reencarnaciones sucesivas y uno pensaría, va llegando ya a la última reencarnación, va a llegar a un estado ya de, de iluminación, un estado eterno donde se va a hacer parte con la eternidad, pero en realidad no es así, sino que como deja de existir él propiamente la, la esencia del ser humano, su espíritu deja de existir y es parte del cosmos. Entonces, es algo completamente, por lo menos en mi opinión, es completamente contradictorio. Pero volvamos un poco a lo que originó Buda en su vida, ¿cuáles sus inicios? Buda, incluso está en películas y es archiconocido que Buda era un príncipe que renuncia a su vida principesca y sale a recorrer, sale a conocer qué pasa afuera porque estaba encerrado en su tremendo palacio, ¿verdad? Y, y ve que hay cosas que no están bien, ve que hay sufrimiento, que hay deseo, que hay dolor. Entonces Buda se da cuenta que la vida es sufrimiento y es dolor. Pero ¿qué ocasiona el sufrimiento? ¿Qué ocasiona el deseo? Por lo cual, él dice que suprimiendo el deseo, no tenemos aflicción en la tierra. Por lo cual, muchas veces, muchos monjes viven una vida ascética, se alejan, al igual que otros credos cristianos también, ¿verdad? Vemos que también algunos credos cristianos, de hecho, en el tiempo de Jesús ya existía el ascetismo también desde el punto de vista de los judíos, los esenios, porque ellos pensaban, ¿cierto?, que a mayor aislamiento de la sociedad, mayor santidad, que se contradice un poco por lo que dice el Señor, que verdad que no, él no dice en oración que él no pide que nos aleje del mundo, sino que nos dé fuerza para luchar en este mundo. Entonces, uno de los anhelos grandes, acá lo dicen sus textos sagrados, donde está el Vijnana Pitaka, que son las reglas para los monjes, el Sutra Pitaka, la enseñanza de Buda, y todas las otras filosofías metafísicas. ¿A qué apuntan? A lograr un estado supremo, un estado de santidad, digámoslo así, un estado eh, elevado del alma. Entonces, vemos ya, anotamos un poquito de contradicciones. ¿Por qué? Porque estamos viendo que se puede lograr la perfección, tratar de lograr a la perfección, tratar de llegar a un estado supremo del alma, pero después de llegar tanto y de ascender tanto, desaparecemos o desaparecen. Entonces, esa es la gran contradicción. Entonces, como decía, se opone un poco o se diferencia bastante, mejor dicho, con otros credos, por ejemplo, el judaísmo, ¿cierto?, que cree la eternidad, el islamismo también, que cree una eternidad, en una eternidad, un paraíso, y al igual que los cristianos, por supuesto, que creemos en un paraíso, un estado supremo, superior de perfección, tanto de física, digámoslo así, aunque no es físico, por supuesto, por nuestra teología, pero desde el punto de vista corpóreo, quizás, o visible,
y nuestra parte almática, nuestra parte espiritual va a ser superior. Pero eso no ocurre en el budismo. Entonces acá tenemos también algunas formas de que ellos como adoran. Tienen los sutras, tienen conceptos como seres iluminados que postergan el nirvana para ayudar al otro. Es decir, también tienen, ellos consideran que antes de llegar al nirvana, al estado superior, ya donde dejan de existir propiamente tal, es conveniente cierto tiempo es quedarse en la tierra mejor para poder guiar a otros al estado supremo del budismo. Acá también tienen otros textos que tienen rituales esotéricos, mantras, visualizaciones, libros tibetanos de los muertos. Yo tuve un colega en el liceo, esto es una anécdota, tuve un colega en el liceo y eso uno siempre tiene que grabarse todo lo que uno aprende para poder utilizarlo en un momento dado. Y yo creo que este es el momento adecuado de contarlo, de que tuve un colega en el liceo muy serio, él, profesor de artes visuales, que era budista. Era como es budista todavía, de la, me parece que era de la orden de los tibetanos, porque como todo credo religioso, ¿verdad? Todo credo tiene también sus ramificaciones, por lo cual en este caso él tenía el credo tibetano y él me decía bien serio, que él levitaba, o sea, se suspendía en el aire como el Dalai Lama, como las películas esta de Marco Polo, cuando Marco Polo, hay película histórica, ¿verdad? Porque Marco Polo fue un personaje histórico y existió, y en los escritos, ya sea de otros que fueron antes, de precursores de Marco Polo, relataban cómo podían presenciar la levitación de los monjes tibetanos, es decir, se suspendían en el aire, no había nada debajo que los sostuviera, solamente aire. Entonces vemos que, eh, como decía también algunos autores que cristianos, pastores que han escrito en algunas editoriales cristianas, sí, ellos pueden hacer milagros, pueden realizar milagros, los budistas pueden realizar milagros, y eso está archi comprobado en la cultura de las naciones donde ellos se mueven. Ahora bien, también podemos analizar esto. ¿Qué diferencia podemos ver en los milagros de ellos con los milagros de los cristianos? Pero sería muy extenso para esta clase, pero sí podemos agregar que como vamos a verlo en las clases siguientes, ya sea en la parte sectas y la apologética, vamos a ver que el cristianismo, aparte de ofrecer milagros, sanidades y todo tipo de cosas sobrenaturales, también tiene unos argumentos tan, pero tan sólidos que es imposible poder contradecir la fe cristiana, que tiene bases muy sólidas, muy sólidas. Por eso, mi hermano, usted debe tener la confianza de que cuando esté estudiando estas materias, va, lo más probable que ocurra es que su fe se va a fortalecer ostensiblemente y sobre todo en la clase de apologética, donde usted va a comprobar, o si es que no lo ha visto ya, cómo no existe mayor contradicción entre todo lo que profesa la fe cristiana, toda la Biblia en sí, su unidad y muchas cosas más como las profecías cumplidas que vimos también en la clase anterior, donde podemos decirle a un hebreo, un judío, ¿cierto? Tú necesitas conocer a Cristo porque Cristo ya vino, es el Mesías, porque mira todas las pruebas que hay para que te puedas reconocerlo como Mesías. Entonces, en base a esa idea, ese concepto, también nosotros podemos eh, hablarle a aunque suena muy raro, extraño esto, pero sí a ella. Quizás no hay extranjeros, pero sí hay chilenos, y bueno, y de otras naciones también, que profesan el budismo. Acá ellos tienen verdades también. Como decía Buda en el principio, él dijo, bueno, hay cuatro nobles verdades.
Uno, dukkha, la vida es sufrimiento. Bueno, también lo dice el Señor, ¿verdad? Que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que debíamos confiar porque Él venció el mundo. En el libro de Job dice, como las chispas saltan del fuego, ¿verdad? Cuando estaba haciendo su relato, ya había tenido ya la desgracia de perder sus seres queridos y sus bienes y enfermarse también. Entonces dijo, como las chispas salen del fuego, saltan del fuego, así el hombre nace para la aflicción. O sea, aquí no hay contradicción, tiene razón Buda, la vida de sufrimiento, hermano Sergio, pide la palabra. Sí, profesor, con respecto a esta religión, bueno, a lo mejor, no sé, va a sonar un poco cliché la pregunta, pero esta religión es la que más usa metafísica. Se lo pregunto porque en un grado, en un cierto grado, en el Génesis de la Biblia hebrea aparece una pregunta metafísica. O sea, una pregunta cuando, cuando Satanás le dice, ¿no es cierto?, a Eva, Dios será, o sea, prácticamente tiene una relación ahí con la metafísica. No, me estoy equivocando. No se equivoca mi hermano Sergio, tiene toda la razón. Eh, de hecho, se ha utilizado las verdades de la metafísica, por ejemplo, el yoga, que nace, que nace del budismo, el kung fu, que nace del budismo, el mismo kung fu también utiliza la meditación y todo esto de la metafísica nace de las religiones orientales, sobre todo del budismo. Así que está lo cierto, mi hermano Sergio. Y sigamos entonces con las otras verdades. Samudaya, el origen del sufrimiento es el deseo, y en cierto modo tiene razón. Muchas veces el ser humano, dice Santiago, ahí me recuerdo que dice, codiciáis y ardéis de envidia y pedís, pero pedís mal, porque pedís para vuestros deleites, dice Santiago ahí. Pero, en cierto modo, es verdad, pero también muchas veces, aunque la persona no desee nada, no desee sino hacer el bien, también va a sufrir, porque es el resultado, y lo sabemos muy bien, ¿verdad? Para eso aclararlo a los budistas de que hay una situación, una consecuencia del pecado original que inevitablemente, aunque seamos personas perfectas, vamos a tener que sufrir. ¿Por qué? Porque las personas, toda la naturaleza, la rodea de la creación, si bien fue redimida por Cristo, pero todavía están las secuelas aún, porque no estamos en lo perfecto. Entonces vamos a sufrir, ya sea por las personas que están a nuestro alrededor, los seres vivos que están, todo. El mal, el natural existe. Un huracán, por ejemplo. Ustedes conocen muy bien las historias, como personas cristianas mueren, o el mismo circo romano, personas cristianas que vivieron una vida de sufrimiento, o quizá no tanto, pero de esclavitud en el Imperio Romano, y al final igual terminaban comidos por los leones. Entonces sí, y no necesariamente estaban deseando su libertad, muchas veces, algunos sí, por supuesto, porque es algo completamente antropológico, es decir, propio de la naturaleza humana, el desear ser libre y no ser esclavizado, etcétera, etcétera. Entonces sí, tiene cierta razón lo que dice la samudaya, el origen del sufrimiento del deseo, pero no es todo el origen del sufrimiento, es una parte nomás, es una parte. Y acá entonces viene otra verdad que es la niroda, niroda. El sufrimiento cesa al eliminar el deseo. El sufrimiento también considero yo por lo menos de que en cierto modo tiene razón en esa parte pequeña. Estamos hablando que el deseo, él lo atribuye Buda al deseo a algo malo. Si yo deseo tener mucho dinero y se torna mi obsesión, obviamente voy a sufrir al no alcanzarlo o no tener lo suficiente que necesito o quiero, por lo cual voy a sufrir, por supuesto, pero si elimino ese deseo, quizás no voy a sufrir tanto, pero
acá Buda, claro, generaliza bastante, por supuesto, generaliza mucho, porque no todo el sufrimiento cesa al eliminar el deseo. No todo el sufrimiento cesa. Como dije anteriormente, hay personas buenas, conozco casos terribles de personas buenas cristianas. Hace poco también puedo decir una persona muy cristiana que perdió, y son cosas, tragedias que uno no entiende solamente pensando en la omnipotencia, la omnisciencia, la soberanía, mejor dicho, de Dios. Persona cristiana profesional que murió de cáncer a los 56 años y había muerto su madre años atrás en una sala de operaciones, había muerto su hermano en un accidente de tránsito, su hermana había muerto hace 4 años atrás de cáncer también, entonces casi murió toda la familia. Entonces vemos que no necesariamente porque hay deseo vamos a sufrir. Entonces esto es algo erróneo porque ustedes saben muy bien, todas las generalizaciones no llevan a la verdad y no están en lo correcto. Entonces, vemos también los, hay cuatro, perdón, son 8 senderos, digamos, 8 senderos y vamos a ver algunos del budismo. Ellos se esmeran, igual que la mayoría de las religiones, y esto recuerden muy bien que es el común denominador de todas las religiones, excepto quizá el cristianismo en parte también, es decir, nosotros, que es que tenemos que llevar un medio de vida correcto, un medio de vida correcto, es decir, esforzarnos. No, obviamente que la Biblia nos dice que debemos esforzarnos. El mismo Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Sí, debemos esforzarnos, pero no basar de que a través de nuestras propias fuerzas, y ese es el problema que cae en todos los credos religiosos que no son cristianos, que buscan la salvación y la perfección por el esfuerzo en sí. Entonces acá tenemos otro sendero que es el esfuerzo correcto, por supuesto. El esfuerzo correcto para ello le llevan al camino de la santidad y la perfección. La atención correcta, tener mucha atención, poner mucha atención en lo que aprenden, lo que le enseñan, lo que ellos mismos enseñan a los demás. Y la concentración correcta, como decía mi hermano, acá ellos, por supuesto, tienen que concentrarse. De hecho, los budistas, allá en el Tíbet, los iniciados, eh, los deja que se concentren. Sí, no sé si lo han visto, pero el budista que está a cargo de ellos, de su enseñanza, su guía, les da de repente unos palos de bambú por la cabeza o por los hombros, fuerte, que le duela fuerte, para recordarles que deben concentrarse. Entonces, para ellos es relevante, muy relevante, que se concentre para meditar bien. Ahora vienen los 3 sellos de la existencia según Buda: la impermanencia, el sufrimiento, no existencia del yo permanente. Y acá hay serias diferencias con el cristianismo, muy serias, porque según el mismo Génesis, nosotros fuimos hechos a imagen de Dios. Y podemos recordar, ¿cierto? Nuevamente, cuando estudiamos teología sistemática, que tenemos una similitud en Dios, porque primero que todo tenemos un espíritu capaz de tener contacto con Dios. Tenemos un razonamiento, raciocinio, como Dios también tiene un raciocinio eterno, nosotros tenemos un raciocinio limitado, pero raciocinio al fin. Tenemos control de la naturaleza porque Dios nos dio control de ciertos seres vivos. Tenemos el sentido estético también. Y tenemos una conciencia moral. Dios es el fundador, el creador de la conciencia moral del ser humano, porque es un juez eterno con una conciencia moral que nos inyecta a nosotros, nos inyectó esa conciencia que nos acusa o nos defiende en determinadas situaciones. Entonces acá es como todo contradictorio. Lo único que está más acertado es el sufrimiento.
pero la impermanencia, que ellos al final dejan de existir eternamente, o sea, ¿para qué tanto esfuerzo? Dicho de forma bien simple, ¿para qué tanto esfuerzo de buscar la perfección si luego pasamos o pasan al estado de nirvana, donde desaparece como esencia individual, y pasa a ser parte de una sustancia, eh, digamos así, no sé cómo llamarlo social, no, una sustancia eterna, pero donde están todas las entidades que ya no tienen individualidad. Entonces el yo permanente no existe, no va a existir, va a desaparecer, al contrario de otros credos, como decía. Entonces también vemos que ellos, para ellos no existe un alma eterna, pero sí un flujo de conciencia condicionado que reencarna, reencarna y otra vez. Yo cuando niño me recuerdo vi una película donde la, la película antigua sí salía como la persona reencarnaba, obviamente una película con regambre budista y veí cómo reencarnaba en perro, luego qué sé yo, en un tigre, luego en un ser humano y así pasaba por todo el proceso del karma. Pero obviamente que como aquí dice el objetivo no es ir al cielo, entonces nunca pensemos, creamos que los budistas van a pensar irse al cielo, sino dejar de existir como entidad personal, ser parte del cosmos. Eso es lo fundamental, ¿me entiendes? No existen más. Entonces ellos dicen acá, como dice, tu karma decide el próximo renacimiento. Y hay 6 destinos posibles. Aquí se ven bien feos algunos. ¿Cuáles son? Veamos cuáles son. Algunos se transforman en dioses, llegando ya a un estado superior del karma. Otros vuelven a estar en humanos. Otros semidioses o titanes. Otros en pretas, que son los fantasmas hambrientos. Otros en animales y otros en Naraka, infiernos o demonios. Entonces, para ello, lo fundamental es que ojalá se puedan ser por lo menos humanos para poder ir en un estado de aprendizaje y un estado de ir enseñando y predicando el camino de Buda, porque de la otra manera sería muy difícil como en los otros estados, sobre todo estado de animal, ¿verdad? O de fantasma hambriento, etcétera. Entonces, eso es lo más relevante para ellos. Ahora, las prácticas religiosas, esta es una de las cosas más conocidas, ¿cierto? La posición del loto, como ustedes pueden ver, la meditación. Ha estado tan influenciado el budismo en el occidente, que ahora en los CEFAM o en algunos centros de adulto mayor hay prácticas de yoga, práctica de yoga. A mi madre le ofrecieron la otra vez ir al yoga, no quiso. No me dijo porque está asociado con las religiones orientales y tenía razón, tiene razón. Está asociado. Y obviamente el Kung Fu, ¿verdad? Como lo vamos a ver más adelante también, está asociado todo esto a el credo budista que ha influido mucho, mucho en la cultura occidental. También pasamos a la ética. La ética es similar a la ética de los 10 mandamientos. No matar, no robar, no mentir, no conductas sexuales inapropiadas, no intoxicarse. Bueno, en el hecho de no mentir, obviamente no dar falso testimonio, como dice los 10 mandamientos, que es algo que está internalizado no solamente en el judaísmo, sino en el cristianismo nuestro. Y el monacato, que es la vida monástica, ¿cierto? Que es el ideal de ello, como yo les decía anteriormente, ¿verdad? Como los esenios, como otros monjes, también hay monjes hindús, en casi todas las religiones hay personas que viven una vida monástica, dentro del islamismo también.
En todas las religiones hay vida monástica. ¿Por qué? Porque se cree que mientras, y en cierto modo es verdad, eh, pero no es tan así. A ver, y aquí voy a ser un poco infidente y un poco fuerte en mis declaraciones, debido a que yo estaba haciendo una tesis, pero he tenido que solucionar otros problemas y estaba haciendo una tesis que ya debía haber terminado en antropología, licenciatura en antropología, donde se me ocurrió hacer una estudio sobre los túneles de, y como vi que había oposición y secretismo en Chillán, mi ciudad, de parte del clero católico, tuve que ampliar mi rango de búsqueda para la investigación, le amplié a todo Chile y luego a toda Latinoamérica y después Iberoamérica. Y he visto cómo l- y con ya cuando termine la tesis van a salir evidencias muy claras de que, evidencia de que el monacato no necesariamente nos lleva a una vida de santidad. De hecho, estos túneles muchas veces se ocuparon, ¿cierto? Para no solamente los que yo estoy haciendo la tesis, no solamente para protegerse y guardar reliquias, sino también para encuentros casuales de los clérigos que se supone llevaron una vida de monacato o las religiosas que llevaron una vida de monacato. Entonces, con eso yo quiero demostrar empíricamente, o sea, con conocimiento de causa, de que la vida monástica no necesariamente nos lleva a la santidad. No nos lleva a santidad. Jesús no aprobaba mucho la vida monástica, o sea, al decir que el mundo que, si entonces, ¿por qué no nos sacaba del mundo? Si teníamos en el mundo aflicción o pecado, o teníamos que muchas luchas, entonces vivamos mejor en un claustro. Pero Jesús no nos manda eso, nos manda a ir a predicar el Evangelio, nos manda a ser esforzado y ser valiente, como lo dijo el Señor a Josué en el Antiguo Testamento, etcétera. Sigamos entonces con los ritos funerarios. Los ritos funerarios para ellos son enfocados en el buen tránsito del alma, pero como les dije yo, caen en muchas contradicciones, igual que el hinduismo también, sus mantras y mudras, sus rezos, sus meditaciones, ¿verdad? Ellos también, como le había dicho anteriormente, tienen diversas ramificaciones dentro del budismo y algunos tienen también, viven en una vida casi, digamos, de monacato, pero bueno, sí, en parte en comunidades, viven acá en Chile también algunos, viven en comunidades y en otros países también. Ellos, por supuesto, veneran las estatuas de Buda. ¿En qué casa? Hemos visto algunas casas de personas con su ignorancia quizás tener la imagen de Buda, de imagen que según ellos les da suerte. Bueno, una idea bastante errónea, pero que se podría discutir. Ahora bien, acá tenemos tres ramas principales del budismo, sus características, que eso los vamos a ver con mayor detención cuando le entregue tengo una ficha yo para entregarle, para que lo veamos con mayor detención después, o ustedes lo vean, pero que no es tan relevante como lo que viene a continuación, que es el contraste con el cristianismo. Aquí de nuevo tenemos que recalcar que Dios en el budismo no se afirma ni se niega. O sea, puede que exista un Dios, sí, puede que exista, puede que no, pero en todo caso no es un Dios personal y creador y redentor, como en nuestro caso, donde sí es un Dios donde podemos nosotros tener un contacto personal y único. Cada ser humano tiene un contacto personal único con su creador y redentor. Esa es una diferencia, pero es abismante con el budismo. Es tremendamente grande. Ahora, como habíamos mencionado, el alma para ellos no existe, pero para nosotros tiene que existir, sino cómo.
¿Qué tendría que ser salvado entonces si no tuviésemos alma? ¿Qué es lo que tendría que estar habitando en la eternidad si no tuviésemos alma? Entonces tenemos un alma individual creada por Dios. Y la salvación, para ellos, como había dicho, es la extinción del deseo, el nirvana. Y eso es muy importante, ¿ah? Hermano Patricio, por favor, levantó la mano. Sí, quería hacer una consulta. Ya que usted mencionó el tema del alma, cuando consulta es la siguiente, cuando sea el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, eh, lo que va a ser raptado es el alma con el espíritu o el cuerpo completo, tripartito. Qué pero interesante la pregunta. Según la teología conservadora, es todo el cuerpo, y esto también se fundamenta por el hecho que cuando Jesús resucitó, a diferencia como lo sostienen los testigos de Jehová, que eso lo vamos a ver más adelante, los testigos de Jehová dicen que piensan que se levantó un espíritu nomás, que el espíritu que estaban ahí Mm. fue despertado y se salió afuera y todo. ¿Y qué sostiene el cristianismo? Que Jesús fue una resurrección integral, usando esa palabra completa. Su cuerpo fue restituido junto a su espíritu. Entonces, por algo pudo ser tocado, palpado y visto. Lo mismo como Él es Arras, el anticipo de nosotros, Él es el anticipo, el primogénito de la creación, en el sentido de que Él nos dio ejemplo de la resurrección. En ese sentido, nosotros también debemos resucitar con cuerpo y espíritu, y mientras ocurre ese proceso de subida al paraíso, al cielo eterno, ocurre el cambio a un cuerpo glorificado. De hecho, eso es un cuerpo glorificado, obviamente porque un cuerpo, ¿cierto? Porque carne y sangre no pueden evitar el reino de los cielos, ¿verdad? Tiene que ser un cuerpo glorificado, eterno. Entonces, esa es la mayor diferencia con otros credos, donde nosotros sí creemos en en un cambio completo, Entonces completo. usted dio en un punto, dio en un punto, entonces, resumiendo, cuando uno muere, perdón, cuando uno va raptado o arrebatado, lo que sube es un cuerpo glorificado Exactamente. y el cuerpo de nosotros sería consumido por ese cuerpo glorificado, Ah, ¿cierto? exactamente. Gracias, esa es mi consulta. Muy buena pregunta, mi hermano. Muy buena pregunta, es bueno aclarar inmediatamente. Entonces, digamos que, eh, Profesor, claro, disculpe, sí, lo que pasa es que hay alguien que tiene un micrófono abierto y hay mucho ruido, profesor. ya mi hermano Mario, Máximo, gracias. Ahí lo va a corregir el hermano. Entonces, podemos ver que el sufrimiento, claro, me desapego de todo y ahí no sufro nada. Pero uno ha visto con las pruebas objetivas de que a la persona, por mejor que sea, que vive una vida pero ordenadísima, santa, libre de todo vicio, esforzada, valiente, que ore todos los días, que lea la Biblia y no está exento de sufrimiento. No va a estar exento de sufrimiento. Entonces esto es contradecido completamente por la Biblia, y aparte de eso también, y junto con eso, mejor dicho, el sufrimiento todo se redime por Cristo en la cruz. Recordemos que Él no solamente murió por nuestra salvación de nuestra alma, sino que Él redimió toda la creación, todo redimió con su muerte. De hecho, que por eso fue consumado. Y en cuanto al budismo, al fundador, sabemos que Buda, cierto humano, maestro, y nuestro líder, Jesucristo, ya nadie supera a nuestro Señor Jesucristo en todo orden de cosas. Es completamente, diríamos, hasta decir matemático, es
comprobable muchas cosas que nosotros podemos decir con respecto a nuestro credo y podemos tener la confianza y la fe de que Él es poderoso, es fuerte, está vivo, Él resucitó. Y, y no, a diferencia de muchos credos religiosos donde sus líderes todavía están bajo tierra o no han resucitado. Acá tenemos una de las cosas que practican ellos, que la respiración para ellos, ¿cierto? Calma el corazón. De hecho, sí, en cierto modo es verdad que uno obviamente cuando respira y hace ejercicio respiratorio, mejora muchas situaciones de estrés, de cansancio, se relaja, etcétera, que también está asociado, ¿cierto?, a lo que yo les había contado sobre la meditación que se utiliza bastante ahora en los CEFAM, con los psicólogos y otras religiones también que practican esto. Aquí hay un cuadro comparativo que había hecho porque a mí me confundía bastante realmente, siendo bien sincero, me confundía la religión hindú con la budista y vemos que sí, da para confundir porque tiene muchas similitudes. Por ejemplo, bueno, en el origen geográfico también los dos nacen por lo menos nacen de ahí, de India, de India. ¿Se fijan? Ahora, en el concepto karma, o sea, el destino, llamémosle karma, definamos como karma un poco para que podamos comprenderlo, es el destino inevitable del, del ser humano en estas religiones. Entonces, vemos que el karma determina el ciclo de las reencarnaciones en el hinduismo y en el budismo condiciona los renacimientos. O sea, tiene ciertas cosas muy parecidas. Entonces, bueno, aquí está mal escrito, pero ambas se inician como tradiciones y filosofía. Las dos se inician como filosofía y tradiciones. No, no es que cuenten que tuvieron una revelación, como en el caso de Mahoma, en el islamismo, que sí tuvo un llamamiento por el ángel Gabriel, Mahoma o judaísmo, en el caso de Dios que le habló a Abraham y sal de tu tierra y tu parentela, acá no, acá nace con una filosofía de plano. O sea, a alguien se le ocurre pensar y alguien muy inteligente, obviamente, y que le gustaba pensar bastante, porque no conocemos, bueno, sí, en el caso de Buda conocemos uno de los fundadores del budismo, Buda, pero en el caso de los indios, que son mucho más antiguas, ya es muy difícil determinar quién fue el que inició primero esta corriente del hinduismo. Ahora, en la reencarnación tenemos en el hinduismo un ciclo continuo de nacimientos, continuo, continuo, que se repite vez tras vez. Y en el budismo un ciclo de sufrimiento que debe ser superado, pero ambas buscan la rectificación, debería decir rectificación, perdón, físicas, no éticas, física y espiritual. O sea, tienen también cosas parecidas. La categoría meta espiritual, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Al fin, mejor dicho, la liberación del alma. Esa es la fin del hinduismo, la liberación del alma individual. Y ahí se parecen bastante. ¿Por qué? Porque en el nirvana del budismo, la extinción del deseo y del ego. En el fondo viene siendo lo mismo porque se libera el alma y ya pasa, se desintegra, dicho de alguna manera, desintegra y ya no hay una individualidad, una conciencia de sí. Digamos que es peor, por decir esa palabra, que la conciencia que puede tener un elefante de sí mismo, o un delfín, o un simio. Y en la meditación, mano Patricio, levanta la mano. Sí, profesor, lo que pasa es que me vino una consulta a la mente. ¿Qué opina usted de algunos teólogos que opinan que la metafísica, o mejor dicho, el cristianismo tiene algunas reminiscencias de metafísica? ¿Qué opina usted de esos teólogos? Buena pregunta. Desde el punto de vista histórico, eh,
los judíos, los hebreos, bueno, que se confunde la palabra judío con hebreo, los judíos meditaban en la, en la Torá y todo, pero de una manera más intelectual, más intelectual. Ahora, lo que dicen estos teólogos de, creo yo, de esa meditación, de tipo de meditación metafísica, media, donde empiezan a crear o imaginar cosas que no son o que no están escritas, ya ahí tenemos una sensible diferencia. Por lo cual yo creo que están equivocados, si bien nuestro credo nace, ¿cierto?, del Oriente o del Medio Oriente, el judaísmo, luego el mismo cristianismo nació en el Medio Oriente también, ¿verdad? Pero no, pienso yo, en mi forma de pensar, que no está correcto, no está correcto ni tampoco pensar de que podemos introducir quizás de alguna forma la forma de adorar desde el punto de vista metafísico o de la mismo yoga o acciones que imiten o simulen el hinduismo o el budismo, pienso que son delicadas y podrían influenciar a algún creyente, quizás neófito, a tener acciones que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Por lo cual yo me opongo a esa forma de pensar. Le hacía la pregunta que, por ejemplo, C.S. Lewis, por ejemplo, él piensa que, por ejemplo, lo metafísico del cristianismo está relacionado con la parte de la filosofía, con que tal, y que a la vez, verga la redundancia, está relacionado con el tema de la expectativa del hombre, de quién es, cuál es su propósito, por qué existimos. Así, en esa área relaciona la metafísica C.S. Lewis. Ah, Eh, no lo relaciona con el tema esotérico, digámosle de alguna manera, que lo usa tanto, por ejemplo, el hinduismo y el budismo. Me refería a esa línea. mm, me quedó más claro, hermano Patricio. Sí, porque el metafísica proviene de la filosofía, por lo cual obviamente que hay un pensamiento filosófico y en ese sentido ahí no estaría en desacuerdo. Sí, de punto de vista ontológico, ¿verdad? O sea, del principio de las cosas, la metafísica nace, ¿cierto?, de la filosofía, por lo cual sí, nosotros todos seres humanos, eso es algo antropológico también, ya sea de los teólogos, de los historiadores, todas las personas que han pensado alguna vez a través de la historia de la iglesia y nosotros mismos, nos hemos preguntado de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y en ese sentido, bueno, estoy de acuerdo en lo que dice el hermano C.S. Lewis. Gracias, Correcto. profesor. Eh, Volvamos a la violencia. ¿Qué piensan en la diferencia el hinduismo con el budismo? Bueno, le dan un valor central. Y, y los budistas también, un valor a la no violencia. De hecho, tenemos el caso famoso de este señor que habíamos visto la otra vez, que Gandhi era hinduista y le gustaba protestar sin usar la violencia como lo hacían otras personas, sino que estar pasivamente, ocupar las calles, que lo sacaran, ¿no? Lo sacaran, pero ellos no hacían ninguna oposición, no hacían ninguna violencia a quienes lo sacaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y vivir una vida contemplativa, por supuesto, y en eso tienen muchas similitudes, aunque el hinduista, igual que algunos cristianos, sobre todo las cruzadas, ¿cierto? No practicamos lo que decía la Biblia, porque hasta el día de hoy algunos hinduistas o ramificaciones como los Sikhs son violentos y más de alguna vez han dado muerte a otras personas. Por ejemplo, a la misma primera ministra de India, los Sikhs, su propia guardia personal, le dieron muerte a ella. Entonces vemos que hay contradicciones también. En cuanto a los textos sagrados, ¿cierto? Ya habíamos visto los Vedas,
y otros textos, y acá los sutras principalmente son los más famosos dentro de la religión de Buda. Tenemos como anécdota que los budistas tenían la universidad más grande del mundo en el siglo V. Y aquí otras anécdotas. Ashoka el Grande, siglo III antes de Cristo en India, imagínense. Este varón era muy fiero y obviamente conquistador. Y dice acá la historia que conquistó un reino que se llamaba Kalinga y después como que le despertó la conciencia a ver tantos sufrimientos que causó. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se entregó al budismo y se convirtió su más ferviente defensor. Construyó 84.000 stupas o monasterios o templos y envió misioneros hasta Sri Lanka, Grecia y Egipto. Él dijo, ahora deseo conquistar solo con compasión y sabiduría. Claro, es cierto que ellos también hay una similitud que no se mencionó, que tienen ellos un valor importantísimo en los seres vivos. Ni siquiera los insectos pueden ser, salvo raras excepciones, pueden ser muertos. Ni las ratas, ni los nada, nada, nada que, porque se supone que ellos también tienen una esencia que, digámoslo así, esencia, aunque no crean al final de la esencia porque se pierde, pero sí pueden ser reencarnadas sucesivamente, por lo tanto, ellos están matando a un ser vivo que puede ser reencarnado en el fondo. Y aquí está obviamente la imagen de este varón que como se arrepintió y se entregó a Buda. Eso me recuerda al general a Constantino, el emperador que se hizo cristiano cuando estaba batallando y le apareció en el cielo con esta cruz, vencerás, y se hizo cristiano. Hay como una especie de relación. Y también está la historia de Xuanzang, que era chino, del siglo VII después de Cristo, que ya más reciente, donde él viajó, donde se le había prohibido viajar de China hasta India, desafiando la prohibición imperial. Caminó por muchas distancias y kilómetros hasta llegar. Estuvo 17 años en India, donde regresó a China, donde en realidad en India nacieron muchas cosas, también el budismo, y eh, con más de 600 textos sagrados volvió. Entonces él fue como uno de los personajes clave para el budismo de Asia Oriental. Y tenemos otra historia también de Ananda. Este varón fue primo y asistente personal de Buda y tenía una memoria prodigiosa y según la tradición fue él quien recitó de memoria todos los discursos de Buda en el primer concilio budista tras su muerte, preservando así la enseñanza oral. Y como les decía yo, les contaba que tuve el privilegio de conocer un misionero sueco de Suecia, porque la primera iglesia donde nací como creyente fue una iglesia misión sueca, y este varón eh, era, bueno, aparte de ser un colportor, y esa palabra ya casi ya está en desuso por los cristianos, algunos todavía saben qué es un colportor, pregunto yo. ¿Quién sabe? ¿Quién se recuerda de lo que es un colportor? ¿Cómo no van a saber, cierto? ¿Alguien sabe? Por favor, ayúdenme. Un colportor. ¿Cierto que es difícil la palabra? Dejémosla de tarea. No, verdad que de tarea no se puede. Pero mientras tanto puedo decirles que este hermano, este misionero, como les decía, fue a la China, fue a la China a misionar. Fue a la China a misionar. Y él pudo ver cómo los monjes tibetanos, budistas, no se bañaban como nos bañamos nosotros, sino que ellos se sumergían con sus ropas, bueno, semidesnudos, no todo, no con toda la ropa, porque también pues, tenían que salvaguardar el pudor.
se sumergían en las aguas, pero se tiraban de una forma suave para no darle muerte a las pulgas, no darle muerte a las pulgas a ningún ser vivo que pudiera estar parasitando su cuerpo, porque eran budistas. Entonces, esa es una de las anécdotas que él contaba, eh, porque él estuvo en el Tíbet, nada menos que en el Tíbet, allá, pues no sé qué fue a hacer allá, bueno, fue a predicar la palabra de Dios, por supuesto. Y sin embargo, en ese tiempo, eh, pese a que estaba predicando, y ahí también entra el asunto del sufrimiento, porque le llegaba, le costaba que le llegase, imagínense, en un gobierno ya que era comunista, China es comunista, y tenía el control sobre el Tíbet, por lo cual era difícil, y le miraban con no muy buenos ojos los comunistas a, a los misioneros que llegaban. De hecho siempre han sido muy opositores. Usted examina la historia de China, hay fuertes luchas y asesinatos y crímenes contra misioneros, contra personas de extranjeras y europeas, norteamericanas, etcétera. Incluso existe una película, eh, ¿cómo se llama? Una que se llama 85 días en Pekín. Sí, que es la revolución de los boxers también me parece, si no estoy equivocado, que era un grupo fanático chino, nacionalista, que quería echar a todos los extranjeros. Bueno, en el fondo, este hermano contaba que también tuvo un encuentro ahí, siempre va a haber una dificultades, ¿cierto? Y le faltaba un pedazo de dedo. Del dedo anular izquierdo, de la mano izquierda, le faltaba una falange. Me parece que ahí no aclaró nunca él, y yo no le pregunté si fue por si los comunistas lo torturaron, me parece que fue eso, y sin embargo él se mostró firme en evangelizar ahí a los tibetanos y a los monjes, etcétera, etcétera, y luego de eso volvió y se estableció en nuestro país y en el sur, y después en la ciudad donde yo vivo, que es Chillán. Fue una linda historia esa de este hermano muy bendecido y colportor, que todavía no sabemos qué es lo que es colportor. Un colportor se dedica a difundir la palabra de Dios a través de libros, literatura, vende Biblias y otro tipo de literatura cristiana. Y generalmente antes iban de allá para acá, y él también vino a Chile como colportor, trayendo mucha literatura, y hasta el día de su muerte, digamos así, hasta donde tenía salud, siguió vendiendo libros. Es una anécdota con un cristiano que fue a evangelizar a los budistas. Ahora bien, para finalizar, ¿cómo ser cristiano a un budista, que ya es lo que nos convoca, como diría un abogado? Eh, es una de las cosas principales. ¿Cómo ser cristiano a un budista? Bueno, como todas las cosas, no es fácil, por supuesto, pero nosotros tenemos ayuda sobrenatural del Señor, y ahí primero que todo tenemos que orar. Luego de eso, eh, hacerle ver lo antropológico y necesario, no necesario, quizá, bueno, sí, pues una persona quiere, anhela y dice, pero ¿cómo? ¿Eres budista? Sí, ah, tú sabes que va a desaparecer. No, eso sería muy drástico decírselo de inmediato. Tú sabes que en el nirvana, si llegan a un estado ya de santidad suprema, va a dejar de existir. ¿Quieres dejar de existir realmente? La persona queda así como pensando. En el fondo, quizá no diría al tiro, no respondería de inmediato, no, no quiero realmente dejar de existir. Quizá para no quedar mal, diría, no sé, quizás no. Entonces ahí entramos ya fuerte, diciéndole, eh, tú tienes que trascender, porque Dios, el Creador, nos puso a nosotros un anhelo de trascendencia desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista humano. Por esa razón, de otra manera no existirían las amenazas de muerte.
No sé, porque si alguien que te voy a matar, o le diría uno a otro, no, no sería un delito penal en todos los países del mundo, es un delito amenazar de muerte y matar a alguien. ¿Por qué? Porque todo ser humano quiere trascender o quiere preservar su vida, quiere preservar su vida, su integridad física y espiritual también. Entonces ahí como es contradictorio a lo que piensa el budismo, muy contradictorio. O sea, en el fondo, muy antiantropológico lo que sostiene el budismo. No está en nuestra naturaleza humana querer desaparecer, salvo cuando tengamos depresión, no queramos suicidar. Ahí sí yo pienso que podría ser lógico eso, pero de otra manera, antropológicamente y espiritualmente no. Entonces, podríamos confrontar la insuficiencia del nirvana, contrastar con la esperanza eterna del Evangelio, que sí, no se contradice y tiene una unidad perfecta desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Hasta el Salmo dice, tú me guiarás por sobre la muerte, dice ahí el salmista en el Antiguo Testamento. Entonces podemos utilizar las escrituras y presentar la revelación única de Dios, como el Señor nos tiene preparado un hogar, dice, unas mansiones celestiales, para donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Y presentar a Cristo como una persona viva con la cual podemos tener una relación personal, única e irrepetible. Siempre recalco lo mismo porque no creo que no haya ningún ser humano que tenga una relación distinta a otro con el Señor y también eso depende en gran medida al esfuerzo que nosotros pongamos, al deseo, al sentimiento que tengamos hacia la divinidad, hacia el Creador. Entonces, con la ayuda del Señor sí podemos llegar a un budista, sí podemos llegar, sí podemos entregarle el plan de salvación, pero sí con cuidado, con oración y por supuesto estudiando y preparándonos mejor. Y con esto cerramos esta clase de hoy y damos gracias al Señor por esta materia del budismo que no, espero haya quedado un poco más claro qué es lo que es el budismo, que también está presente en nuestro país. Así sea.